Pues estamos grabando. ¿Te ha aparecido el disclaimer? Ahora me acaba de aparecer. Perfecto. Pues empezamos. Pues nada. Espérate un momentito. A ver, un momentito. Tengo que compartir, ¿no? O sea, si no te comparto, no estás viendo nada ahora mismo, ¿verdad? Correcto. Vale, Correcto. efectivamente. Muy bien. Luego habrá que cortar esto. Hombre, no. ¿Para qué quieres cortar eso? Por lo bien que se ve todo. Pues ahora sí, bienvenidos a esta charla de cómo romper cosas en AKS o cómo las cosas nos pueden salir mal, ¿vale? Bueno, primero, como siempre, gracias a todos los patrocinadores, porque sin ellos todos estos tinglaos no serían posibles. Y pues nada, nos presentamos, ¿no? Los perpetradores de este engendro. ¿Vale? Efectivamente, los que rompemos clústeres a dos manos. Yo soy Jorge Turrado, trabajo como SRE en DocPlanner y bueno, pues como bien conoce Eduard, me tienen prohibido acercarme a cualquier ordenador que tenga QBCTL para evitar precisamente romper ningún clúster más. Como tiene que ser, están hartos de que te saltes todos los controles de Kubernetes. Bueno, yo me llamo Edu, hago cosas en Plain Concepts, ¿vale? Lo que me dejan hacer. Y nada, que yo, ¿sabes aquello de tabs versus spaces? Pues yo soy de tabs. Aunque sean YAMLs, me da igual. Como debe ser. ¿Vale? Como, efectivamente. Y poco se habla de los juegos florales que ganaste, ¿eh? También hay que decirlo. Por favor. Poco se habla. Una poesía de amor que fue incomprendida. Pues nada, pues vamos a empezar con cosillas que nos pueden pasar y un poquillo, bueno, a ver, la idea de esta charla es presentar algunos aspectos, no sé, digamos un poco más avanzados o triquis de Kubernetes, ¿no, Jorge? Y pues bueno, presentarlos así un poquillo en plan de buen humor y que nos riamos un poco, que ya o sea, bastante triste es la vida de quien está con Kubernetes, ¿no? Pues al menos que nos riamos un poco. Bastante vas a llorar o va a llorar cualquiera que nos esté escuchando y nos esté viendo. Cuando esto le pase, por lo menos que cuando recuerde cómo arreglarlo, al menos le salga una sonrisa. Ya bastante va a llorar cuando le pase. Efectivamente. Vale, pues empezamos por esto que hemos titulado Actualicé un nodo y mi web se cayó. ¿Y qué queremos contar ahí? Pues precisamente que si no vigilas te puede pasar eso, ¿no? Que actualices un nodo y tu web pues se vaya al garete. Y eso es porque no estás usando PDBs, ¿no? Que antes de nada, a ver, todos los developers no son archivos de depuración, ¿eh? Estamos hablando de otro tipo de PDBs que nos conocemos todos aquí, ¿vale? PDBs de Kubernetes. Efectivamente, Pod Disruption Budget, que les llamamos, ¿no? Que básicamente es un objeto de Kubernetes que viene a asegurar que siempre habrá un determinado número de pods corriendo en casos de que haya una disrupción. Pero antes, igual, Jorge, deberíamos aclarar un poquillo qué entendemos por disrupción, ¿no? O qué entiende Kubernetes. Efectivamente, para nosotros igual una disrupción es cualquier cosa que cambie, pero Kubernetes es un poco más tiquismiquis en qué se considera una disrupción. Una disrupción es un corte de servicio que se produce de manera controlada, es decir, cuando yo dreno un nodo. Una disrupción se considera drenar un nodo. ¿Cuándo se va a drenar un nodo? Durante una actualización, por ejemplo, se va a drenar un nodo para actualizarlo. Durante un escalado horizontal hacia abajo, reduciendo el número de nodos, se va a drenar un nodo. Siempre que un administrador del clúster considere que tiene que hacer algo para que requiere drenar el nodo, se va a drenar un nodo, pero si se cae el servidor al suelo, no es una disrupción, es un problema. Efectivamente, ¿vale? O si haces como yo, porque cuando yo leí la documentación por primera vez y vi, hostia, esto es brutal, hay un objeto que me va a permitir que siempre vaya un número de pods, pues empecé a crear y destruir pods. Y vi que el PDB no hacía nada, ¿vale? O sea, si borras pods o deployments a mano, pues felicidades, ¿vale? Te puedes cargar tu clúster. Hablaremos luego, más adelante de cómo evitar eso. Efectivamente, luego veremos una manera para que no la pifies en estos casos, ¿vale? Bueno, pues un PDB, como ha dicho Jorge, trabaja cuando hay una disrupción, entonces vamos a ver un esquemilla rápido de cómo funcionaríamos si tuviésemos un PDB, ¿vale? Y en este caso tenemos un clúster con 3 nodos, ¿no? Tenemos un deployment de una web con 3 réplicas que están en estos distintos nodos en este caso y tenemos un PDB que nos dice que tiene que haber un mínimo 2 pods disponibles de la web en todo momento, ¿vale? Entonces supongamos ahora que tenemos una disrupción, ¿vale? Y por lo tanto empezamos a drenar un nodo, en este caso este nodo de ahí.
¿vale? Esto lo que hace es que los pods entran en terminating y, pues bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Cuando un pod entra en terminating y hay un deployment por encima, ¿vale? Que básicamente el deployment lo que hace es crear pods nuevos para sustituir a estos pods que han entrado en deployment, ¿vale? Pues entonces en este caso se crearía, para lo que nos interesa ahora, que sería la web, en este caso pues se crearía el pod web D, que iría a parar en este caso en este nodo, ¿no? En uno de los dos que están disponibles, pues en este caso en este de ahí. Entonces tenemos que el nodo efectivamente ahora está drenado, tenemos tenemos los 3 pods, perdón, corriendo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si ahora queremos drenar otro nodo? Por ejemplo, somos impacientes o antes de agregar un nuevo nodo queremos drenar ¿vale? E intentamos drenar este nodo. Bien, cuando intentamos drenar este nodo, lo que nos va a ocurrir es que como parte de drenaje de este nodo, de este nodo, perdón, lo que pasa es que los pods se ponen en estado terminating. El primero no hay ningún problema, pero cuando intentamos poner el segundo pod en estado terminating, el PDB se ilumina, ¿no? Así, y ejerce su poder e impide que este pod entre en estado terminating. Y eso impide, esa disrupción impide drenar este nodo, ¿vale? Es decir, tenemos que de algún modo poner otro pod en marcha. ¿Vale? Tenemos Entonces, que levantar otra instancia en otro nodo antes de poder eliminar esta. Efectivamente, porque cuando pasa esto, el deployment crea pods nuevos para sustituir, en este caso, al pod al B que ha entrado en terminating, con lo cual se crea este pod. Y este pod tiene que empezar a ejecutarse para que sigan habiendo 2 pods y por lo tanto sigamos cumpliendo el PDB. ¿Vale? Entonces, concretamente, por aclarar cuándo se considerará que el pod está, es cuando pase la readiness proof. Efectivamente, ¿vale? Estos ticks no es que se ha levantado, es que el pod está ready, ¿vale? Realmente, o sea, por lo tanto, otra razón de más para meter siempre readiness proofs, en este caso, para estar seguros que realmente los pods están en marcha, ¿vale? Y entonces, básicamente, así es como funciona un PDB cuando pasamos por todo este proceso de disrupción de drenar un nodo, ¿no? Y bueno, pues ahora podemos ver un poquillo qué aspecto tiene un PDB, ¿no, Jorge? Efectivamente, voy a intentar compartir pantalla y vamos a poder ver, porque realmente un PDB no es algo complejo de poner. Dime si ves ya mi pantalla, que yo creo que sí. Sí, ahora. Perfecto, un PDB, bueno, esto realmente podríamos llamarlo My, por ejemplo, porque es parte del ejemplo. Un PDB no es más que un objeto como este, que hasta la versión 1.21, si no me equivoco, de Kubernetes está en policy/v1 beta 1. Importante, creo que en la 21 o en la 22 pasa ya, promociona y ya pasa a V1, pero no cambia en su cuerpo. Es básicamente un objeto de tipo pod disruption budget, donde le vamos a dar un nombre. Son objetos dependientes del namespace, es decir, vamos a tener que atarlos a un namespace. Y vamos a poder jugar con diferentes opciones que nos ofrece su spec, como puede ser max unavailable o puede ser min available. Podemos jugar aquí con cómo queremos gestionar. Claro, eso está bien, porque podemos decir cuántos máximos soportamos caídos o cuántos mínimos queremos que estén en marcha siempre. Claro, si nosotros tenemos información a través de monitorizar, ¿verdad? Qué bueno, qué importante es monitorizar nuestras cosas en Kubernetes. Tenemos información que dice que, bueno, que tenemos 6 réplicas, por ejemplo, pero que con 4 podríamos aguantar un momento pico y poder funcionar. Pues nosotros podríamos decir que queremos como mínimo 4 disponibles, de manera que ya nos da igual cuántas haya. Si hay 5, nos va a intentar mantener 4. Si hay 40, nos va a intentar mantener 4. Aquí hay un tema importante y es, si jugamos con min available, indicándole cuánto es el mínimo que queremos, hay que tener en cuenta que durante un proceso de drenado, para mover un pod, primero hay que destruirlo. Es decir, si yo tengo que mi deployment tiene 3 réplicas, no puedo decir que la mínima disponibilidad válida son 3 réplicas, porque no va a funcionar. El proceso se va a quedar bloqueado ahí. Esto es importante. Porque no estás dejando que se destruya ningún pod en ningún momento. Efectivamente. Entonces no se van a mover. ¿Y cómo vamos a poder asignar esto? Realmente le vamos a dar un selector y todo lo que cumpla este selector va a estar bajo esta policy.
digo, bajo este pod disruption budget. Y aquí hay un detalle importante, y es que el pod disruption budget aplica a todo lo que encuentre. Es decir, si yo tengo 2 deployments distintos con app demo, entre los dos tienen que cumplir este pod disruption budget. Puede darse el caso de que un deployment desaparezca entero y el otro se mantenga, si yo no lo tengo en cuenta. ¿Nos puede interesar? ¿No nos puede interesar? Aquí escenarios hay muchos, tantos como Kubernetes en el mundo, y hay escenarios en los que interesa, que te vale. Por ejemplo, ¿dónde te puede interesar? En un deployment AB, donde dices, a mí me da un poco igual. Mientras la web esté, me da un poco igual que en un caso de disrupción no haya ninguna instancia de la, por ejemplo. Quiero que siga. Simplemente, pues es cosas a tener en cuenta, porque claro, si tú dices, creo un pod disruption budget que sea crítico y que como mínimo tiene que tener 3 instancias y se lo aplico a todos mis servicios críticos, se van a empezar a ir muriendo uno a uno porque va a mantener 3 instancias, pero del conjunto de lo que cumpla el selector. Efectivamente. Entonces, tener presente eso que ha comentado Jorge, cuidado con el selector. ¿Vale? Correcto. Los carga el diablo los selectores. En todo lo que es Kubernetes, en todo. O sea, es una de las formas más fáciles de romper algo, ¿no? Equivocarte en el selector, no poner el selector correcto, seleccionar pods de otro deployment en un servicio, cualquier cosilla de eso, ¿no? Es típico. Bueno, vale. Si no pasara eso, no tendríamos tanto trabajo. Efectivamente, pues también es verdad. Vale, pues a ver, yo creo que un poco de PDBs es esto, ¿no? Es la importancia que tenemos de la posibilidad esta en Kubernetes de controlar estas disrupciones, que si no, por otro lado, pues no tendríamos ninguna forma de asegurar que haya cierto número de pods en estas disrupciones, que son las que podemos controlar, obviamente. Si se rompe un nodo, se rompe. Correcto, y es una manera de yo como desarrollador le digo al administrador del clúster qué es lo que yo necesito. El administrador ya no necesita hablar, oye Jorge, ¿qué es lo mínimo que necesita tu aplicación? Yo, como parte de mi aplicación, ya he dejado explícito qué es lo mínimo, y si el administrador del clúster intenta dejarme menos de lo que yo he pedido como mínimo, no le va a dejar, y entonces pues me avisará, pero tendremos nuestro rifirrafe desarrollo, operaciones, pero nuestros clientes, que al final es lo que importa cuando hacemos un producto, las disputas internas no van a nada, lo que importa es la satisfacción del cliente. Nuestro cliente no se habrá enterado de esto porque estamos dando una receta de qué necesita nuestra carga de trabajo para funcionar correctamente. Efectivamente. De hecho, esto es algo que estamos viendo bastante en Kubernetes, ¿no, Jorge? Es decir, este hecho de dar a los desarrolladores que desarrollan una aplicación, que conocen lo que esta aplicación requiere, darles todas las herramientas para que puedan declarar todas estas necesidades. Y esta pues es una necesidad más como cualquier otra. Efectivamente, esto es lo que funciona. Esto es, esto ya joder, cada vez que damos una charla juntos hablamos de ello. Ni los de operaciones somos Dios, ni los desarrolladores somos Dios. Necesitamos trabajar juntos para conseguir que las cosas vayan a flote. Vamos en el mismo barco. Entonces, cuanto más rememos juntos y más herramientas para ir todos en el mismo barco, mejor para todos. Efectivamente. Yo creo que esta es un poco la clave y es un poco lo que nos permiten los PDBs. Vale, pues comparto pantalla otra vez y pasamos al siguiente punto. Perfecto. Vale. Entonces, este es ahí. Y pues nada, seguimos. Vale. Vale, pues nada, menearon mi web y todo se cayó, ¿no? El efecto menéame, ¿no? Que sale tu web en menéame y de golpe y porrazo, pues lo que todo parecía maravilloso, ¿no? Y funcionaba con tus 10 usuarios, pues deja de funcionar con 10.000, ¿no? Un poquillo, vamos a ver qué tienen, qué podemos hacer ahí, ¿no? Bueno, ahí esto es una excusa para hablar de un elemento de Kubernetes bastante interesante, que es el cluster autoscaler o el autoescalador de clúster, ¿no? Que básicamente es, efectivamente, muchas veces cuando empiezas a ver temas de escalabilidad en Kubernetes se llega hasta los HPAs, en algún caso pues puedes llegar hasta los VPAs, ¿no? Pero de nada te va a servir tener todo eso bien y que tu HPA empiece a crear pods como loco si luego son los nodos los que no dan de sí, ¿va? O sea, porque llega un momento que efectivamente los pods son muy bonitos pero se ejecutan en nodos y si estos nodos están reventados pues ya te da igual que el HPA intente crear nodos, es que pods es que los va a intentar crear y se van a quedar en pending, ¿vale?
porque simplemente no habrá recursos en los nodos para ejecutar esos pods. Entonces, el cluster autoscaler es cuando entra, ¿no? El cluster autoscaler entra cuando tenemos estos pods en pending, ¿vale? Y básicamente lo que hace es añadir nodos al clúster, es decir, detecta que hay pods en pending, detecta que estos pods están en pending por falta de recursos, el scheduler no ha podido encontrar ningún nodo con suficiente CPU memoria libre para esos pods y entonces el clúster autoescalar se decide a crear un nuevo nodo. Y por supuesto también funciona para abajo, ¿vale? O sea, es capaz de eliminar nodos si el uso de estos nodos caen por debajo de un determinado umbral, ¿vale? Lo único, varias consideraciones ahí que tenemos, ¿no, Jorge, que deberíamos mencionar? Lo primero es que esto se basa en las peticiones de recursos. Los pods deben declararlos y deberían ser fiables. Es decir, no hacer aquello que se hace a veces de, bueno, yo declaro una petición de 8 gigas por si las necesito. Efectivamente. ¿Vale? O sea, que también hablaremos en otro punto de cómo evitar que alguien pueda hacer eso, pero al final, exacto, para que las cosas puedan escalar de manera controlada, evidentemente hay que hacer cierto esfuerzo para decir cuánto necesito yo. No, ala, echa hierro, échame nodos con pala, que voy a poner 3 instancias de mi web a funcionar y quiero un nodo para cada instancia. No, hay que tener un poco de cariño con qué estamos desplegando y cómo. Exacto. De hecho, las peticiones deberían ser lo máximo fiables posible, es decir, aproximarse realmente a lo que va a necesitar tu pod en tiempo de ejecución, ¿vale? Eso implica, pues, a veces medirlo y tomar medidas, y, en fin, lo que decimos siempre, ¿no? Monitorizar, medir, ver, saber, conocer, para que puedas precisamente establecer todas estas peticiones, porque si no, a lo loco, meterle 4 gigas for if the flies, pues como que no. ¿Vale? Luego, otra cosilla interesante es que ya hemos visto, pues, utilizar PDBs para evitar caídas de servicio al escalar para abajo, ¿vale? Es decir, no sea que el clúster autoscaler intente eliminar el nodo donde están los 2 pods de tu web y te quedes sin web, ¿vale? Pues, efectivamente. ¿vale? O sea, no dejarle hacer eso al clúster autoscaler. Y luego hay algunas cosillas más que tendríamos que mencionar, como por ejemplo que los pods de kubesystem no escalan para abajo, es decir, no se elimina un nodo que esté ejecutando pods de kubesystem, ¿no? Y entonces esto es bastante interesante en cuanto a topología de lo que deberíamos hacer, ¿no? Exacto, aquí hay que tener en cuenta varias consideraciones y es que el autoescalado, como el propio autoescalado de Kubernetes de dentro del clúster, como el propio HPA, tiene un profiler que te permite definir más o menos cómo de agresivo es. No es lo mismo que tengas un crecimiento sostenido que un crecimiento pico y te permite definir cómo de rápido, cuántos nodos se van a añadir, un poco ese control y además te da en concreto 2 opciones que para mí son muy importantes, que es qué hacer con nodos que contienen elementos de kubesystem y qué hacer con nodos que contienen acceso a disco. Porque, claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, un empty dir o un host, estamos impidiendo un... Joder, nunca me acuerdo, no de host, no de... No. Oh, hostpath, perdón. Tenemos un hostpath, realmente nuestro pod está accediendo a una ruta física del nodo en el que se encuentra. Eso no siempre es fácil, llevárselo a otro nodo sin que se rompa todo de por medio. Con lo cual, esas 2 opciones son por defecto, no va a eliminar ningún nodo que tenga pods de kubesystem, del namespace kubesystem. Es decir, tenemos que tener cierto control y vamos a no desplegar todo a kubesystem. ¡Hala, venga! Un Prometheus a kubesystem, no sé qué, a kubesystem. Porque a la que te caiga un daemon set, va a estar en cada nodo y no vas a escalar para abajo. Y esto es importante. Y, por supuesto, vamos a controlar cómo accedemos. Un empty dir es muy habitual para comunicar 2 pods, dos contenedores que están en el mismo pod. Entonces, exacto, bueno, habrá que evaluar cómo son nuestras cargas de trabajo para decidir si esa política decimos da igual que tengas o no da igual. Pero es importante conocer que están, al menos saberlo y tomar la decisión en base a lo que tengamos entre manos en ese momento. Al menos conocerlo. Aquí porque, por ejemplo, si estamos en el mundo de Azure, AKS y demás, pues un hostpath no sueles tenerlo, porque, a ver, tú te vas básicamente a un storage. A un storage, a un VHD, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el empty dir, pues muchas veces lo que comentaba Jorge, lo terminas utilizando para hacer una comunicación entre 2 pods, pues para pasarse un ficherillo de log, para
para realizar alguna transformación, para temas de caché, lo que sea, cosillas de esas. Entonces, en este caso, tú le puedes dar permiso al cluster autoscaler porque sabes que lo que hay en ese emptydir, que al final es un emptydir, pero termina estando en un directorio del nodo, ¿vale? Sabes que no es prescindible, digamos. Es decir, tú puedes recrear otro pod sin eso y todo va a funcionar. Vale, yo creo que al final la clave un poco es ver eso, es saber cómo tú estás utilizando este emptydir o este hostpath para decidir si permites que esto ocurra, es decir, que el cluster autoscaler pueda desescalar para abajo o no ese tipo de pods. Vale, y oye, ¿cómo definimos un cluster autoscaler? ¿Cómo lo podemos implementar? Pues vamos allá, voy a compartir yo la pantalla y aquí la buena noticia es que se hace muy fácil. La mala noticia es que el portal de Azure no lo soporta desde el portal y espero no equivocarme, lo he mirado esta mañana, espero que no esté soportado ahora de repente. Igual hoy hacen un rollout del portal. Nunca se sabe porque estas cosas de un día para otro de repente te aparecen y ya está. Pero bueno, en principio vamos a utilizar Terraform, infraestructura como código. Amigos y amigas, siempre, por favor, nada, vamos a dejar de hacer cosas a mano, que eso no se repite bien. Y para los que os suene Terraform, pues os sonará esta parte de un Azure RM Kubernetes Cluster y básicamente es una opción dentro del node pool en el que le vamos a decir que queremos habilitar el autoescalado y esto nos va a dar 3 opciones, que hay que añadir el número de nodos que queremos en primera instancia, el mínimo de nodos válido para nuestra carga de trabajo, para nuestro clúster, para nuestro node pool, y el máximo, porque claro, no podemos escalar hasta el infinito. Eso es el sueño de alguien en Azure, pero no porque esto se paga. Con lo cual vamos a definirle esos márgenes y es importante que hablábamos de que hay la opción del profiler de autoescalado, configurarlo para una granularidad más fina si lo necesitamos. Son diferentes opciones que hay de cada cuánto se escanea, cómo de rápido subo, cómo de rápido bajo, e incluso lo que hablábamos, esquipear nodos que tengan esos tipos de cargas. Pues es importante, se puede ajustar, se puede configurar. En la mayoría de los casos, los valores por defecto pues serán suficientes, pero están ahí. Y para los que trabajéis o trabajemos con Terraform, aquí hay un punto importante y esto ya es la batallita del abuelo Cebolleta. Efectivamente. Sabéis que Terraform va a intentar que lo que le estamos declarando en el fichero lo aplique en Azure, lo aplique en el provider en general. Pues aquí hay un ignore que es muy importante poner, que es la cuenta del node pool. Es decir, que no sobrescribamos la política de autoescalado. Si el autoescalado, si el cluster autoscaler determina que tiene que haber 10 nodos, que no llegue mi Terraform y lo baje a 2, porque eso significa hostiazo. Hablando en plata, significa hostiazo. Aplicaciones que... Es una manera bonita de cargarte el clúster de verdad. Actualizar la infraestructura, ¿no? Es una manera bonita de verdad de cargarte un clúster en producción. Pero bueno, sin más, es saber que está ahí. Desde ARM o desde AZCLI pasa lo mismo. Tengamos en cuenta que no actualicemos el estado actual del node pool, que definamos por arriba y por abajo, pero que solo marquemos el número de nodos deseado en el despliegue inicial. Que si no, podemos estar sobrescribiendo la decisión que tuviera el node pool en ese momento. Y puede dar igual, o si bajas de 10 nodos a 2, alguien se va a dar cuenta. Estoy seguro, alguien se va a dar cuenta. Si no, es que estabas pagando un poco de más. Efectivamente, si no, es que alguien no va a acabar el mes en la empresa. Porque efectivamente estabas pagando de más. Efectivamente. Vale, pues si te parece, Jorge, seguimos con el siguiente punto. Por supuesto. Vale, y nada, le doy yo aquí. Y pues bueno, como una POC sin importancia puede terminar con un clúster, ¿no? A ver, estoy seguro que todos hemos pasado la típica POC que empieza como un console1 application.exe y termina en producción, ¿vale? No, hombre, pues... no, por favor, ¿qué cosas dices? Hombre, por favor.
No. Esto nunca pasa, ¿no? Por favor, Nunca, nunca jamás. Ni volverá a pasar. Pues ahora esta console 1 pues puede terminar dentro de un YAML en Kubernetes, ¿no? Y bueno, pues hay un temilla ahí que creo que es importante mencionar, que hay mucha gente que no conoce, que son las resource cuotas, ¿no? Como su nombre indica, es precisamente para establecer cuotas de recursos, ¿vale? Básicamente es un objeto que nos permite especificar qué cantidad de recursos, en este caso por temas de recursos, pues nos referimos a CPU, memoria y demás, pueden consumir los objetos, los pods básicamente, que tenemos en un determinado namespace. Los podemos tener también, bueno, es ideal para cuando se comparte un clúster entre varios equipos, ¿no? Esto que se hace mucho, ¿no? Pues tienes el clúster de desarrollo entre distintos equipos que están compartiendo, cada uno de estos equipos, pues generalmente utiliza su propio namespace o su conjunto de namespaces y deberíamos tenerlo todo configurado para que los miembros de cada uno de los equipos solo tuvieran acceso a estos espacios de nombre. Hablaremos de ello después. ¿Vale? Pues entonces es para asegurar, ¿no?, que todo el mundo hace un uso justo del clúster, ¿no? Y que no viene alguien allí, instale pues muchos pods y digamos termine con todos los recursos que tiene el clúster, ¿no? Básicamente lo que comentaba, ¿no? Se pueden aplicar a recursos como pues eso, CPU, memoria, ¿no? Pues evitar que los pods consuman determinados recursos de CPU memoria. Se pueden aplicar a los objetos de storage, a persistent volumes, persistent volume claims, ¿vale? Limitarlos, el tipo, que no haya más de determinados PVs de una storage class, por ejemplo, ¿vale? Y así pues que no todo el mundo empiece a crear un PV, que eso al final, pues en el caso de AKS, pues se puede terminar en un VHD que terminamos pagando, ¿vale? Pues a lo mejor podemos limitar todas estas cosillas, ¿vale? Y también lo podemos aplicar a los propios objetos del clúster en sí, de decir, mira, no te voy a dejar poner más de 10 pods o 10 deployments o 8 servicios o 7 config maps o lo que tú quieras, ¿no?, en este namespace, ¿vale? Con lo cual entonces tenemos, es decir, es una restricción de cuotas, pero de bastante tipo de cuotas, que eso es lo interesante desde mi punto de vista, es decir, no solo es CPU y memoria, no, también es objetos del clúster que yo te limito. Claro, porque ¿Vale? parece, ¿por qué alguien me va a querer limitar los pods? Pues eso, nadie limita los pods hasta que te llegas al problema de networking. Y dices, hay que limitar el número de IPs, por ejemplo. Y dices, pues no quiero que alguien pueda crear 400 pods. Efectivamente. Porque si los necesita, hay que hacer alguna operación sobre el clúster. Y se hace, pero al menos saberla, que no pase desapercibido. Exacto, al final es eso, ¿no? Sobre todo en clústeres compartidos, pues asegurar un buen uso por parte de toda la gente que puede acceder a este clúster, pues eso, asegurar un buen uso de él, sin más, ¿no? Entonces, podemos ver alguna demo de eso, ¿no? De Por limitar... supuesto. Vamos a volver a compartir. Casi comparto tu presentación. Hubiera sido un poco absurdo. Hubiese sido como Inception, una presentación dentro de una presentación. Pues igual me hubiera explotado el Mac, vete tú a saber. Claro. Vale, aquí respecto a cómo se traduce eso, pues eso se traduce en que es un objeto que está en API version V1, nada raro, o sea, esto es algo igual poco hablado, pero muy estándar, porque está en V1, no en cuotas barra V1, no, en V1, con lo cual es troncal de Kubernetes y básicamente lo que nos va a permitir es definir pues este tipo de límites. Por ejemplo, este namespace son objetos propios de namespace, es decir, no podemos definirlos a nivel de clúster, no tendría sentido. El límite hard del clúster es el propio clúster, pero tiene sentido en el escenario que hablábamos de crear diferentes namespaces y dar acceso a diferentes equipos de desarrollo y decir, bueno, subdivido, y no solo en desarrollo, también en producción. Eduard, tú seguro que también te ha tocado, yo hasta hace nada hacía consultoría y te encuentras con clientes grandes que tienen varias áreas que lo que hacen es, tienen varios clústeres, uno por área.
Y dices, no, para dividir los costes. No, los costes los puedes dividir muy claramente si tienes un clúster compartido y limitas y dices, no, de los 100 cores que estamos pagando, 16 son del departamento A, 33 del departamento B y probablemente incluso te salga más barato que tener varios clústeres. Esto seguramente te puede valer tanto para separar entornos de desarrollo como productivos, como que no escales hasta el infinito. Simplemente con esto vamos a poner unos límites soft que Kubernetes va a impedir que pasen. ¿Cómo podemos ver esto? Pues yo aquí he puesto 99 y me vengo aquí a mi Lens, que pues es una herramienta maravillosa para quien quiera no tener que pegarse mucho con kubectl, te da una interfaz visual. De lo mejorcito. O sea, esa herramienta para mí es un must. Efectivamente. Usarla, ¿eh? Y a mí me ha sorprendido, me la he instalado ahora nueva en el Mac, la última versión, y no para de mejorar. Aquí, que conste que no nos sponsorizan, ¿eh? Los sponsors estaban en la presentación. Pero está muy bien porque tienes todos estos recursos y cada vez va mejorando más. No, pero por ejemplo, yo soy mucho de la CLI, pero realmente Lens te permite tener un vistazo muy rápido al clúster. Y la CLI. No se nos olvide que puedes abrir una terminal y tirarla. Sí, luego la tienes ahí, pero digo que a mí me gusta eso, poder entrar al clúster rápidamente y ver todo lo que tiene sin empezar a get deployments, get pods. Efectivamente, tener un overview que te diga cómo está. Y hecho que parece que nos sponsorizan, pero no es verdad. O sea, esto es simplemente porque vale la pena. Yo vengo aquí y digo, pues que quiero poner 100 réplicas, quiero que mi aplicación escale, pero claro, mi namespace app está con una limitación a 99 y ya aquí, a ver, lo pongo en grande. Le he dado 99, igual me ha entrado la HPA. Vamos a ver. Un momentito. Puede ser que haya entrado porque por detrás hay un HPA, ahora lo veremos, pero aquí, ya vais a perdonar, HPA fuera. Si llegamos a esto, la volveré a poner. Claro, porque yo le estoy diciendo quiero 100, pero luego está diciendo el clúster, ¿pero dónde vas? Piltrafilla, que con 3 cumples con los recursos que estás consumiendo. Vale. Ahora vuelvo a escalar y aquí ya tengo el replica failure y vengo y miro y no sé cómo se verá, pero vamos, básicamente viene a decir pods, bla, 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 is forbidden, exceeded quota. Es decir, yo le estoy pidiendo 100 pods, pero no puede tener 100 pods ese namespace, porque le he dicho que desde la parte de operaciones a nivel de namespace lo he limitado a 99. No voy a poder poner 100, aunque quiera. Kubernetes lo va a tirar. Si yo ahora desplegase otra aplicación distinta, que no tenga nada que ver con esto, pero en el mismo namespace no podría, porque los pods para este namespace ya se los ha comido. Son una limitación a nivel de espacio de nombres. Efectivamente. Y aquí, ya puestos, vemos aquí que hay muchos en pending. Esto es porque no hay tampoco espacio en el clúster y está bien porque más adelante veremos como en vez de 6 nodos pasamos a tener 7, 8, 9 o los que considere el autoescalado para meter todas las cargas, al hilo de lo que hablábamos ahora antes. Lo que habíamos comentado, ¿no? Están en estado pending, pues entonces entrará el clúster autoscaler y creará nodos nuevos para dar cobijo a esos pods que tenemos ahí en pending. Efectivamente, eso más en la siguiente demo, antes de empezar a enseñar la demo, vemos cómo ya habrá hecho, porque hay que alocar una máquina, hay que reservarla. Lo hace rápido, pero no es instantáneo. Efectivamente, vale, pero vamos, es súper interesante. Y bueno, pues eso es un poquillo la idea que hay detrás de los resus cuotas, ¿no? Vale, pues pillo otra vez pillo otra vez pantalla. Vale, y nada, pues seguimos. Esos bitcoins no son para mí, ¿vale? Bueno, a ver, hemos puesto ahí. Bueno, primero hemos puesto Bitcoin para ser topics, ¿vale? Para ser trendings, ¿vale? O sea, para ver si así se viraliza la charla y nos ganamos unos milloncetes, ¿vale? Y vienen los de Lens a sponsorizarnos de verdad, porque les hemos puesto en. Efectivamente. Bueno, y luego al final en el último slide hay nuestros wallets de Bitcoin, para si queréis ingresar algo, ¿vale? Efectivamente. A ver, todo esto viene a raíz de que son casos que han ocurrido, ¿no? De hecho, no hace mucho se detectó que no sé qué paquete de NPM tenía un miner de Bitcoin.
y estaban como locos y era un paquete NPM que se usaba en, bueno, que pues si lo estás usando en un Docker y tienes eso desplegado en tu Kubernetes, pues vas a tener un minador de Bitcoins y vas a estar minando Bitcoins para alguien, ¿vale? Allí gratis, en tu clúster. ¿Vale? Y de hecho yo me enteré de esto precisamente porque pasó en Kubernetes, es decir, de un artículo que mencionaban que habían detectado que la CPU de los nodos empezó a subir. Y pues bueno, mirando por qué de repente con el mismo tráfico subía la CPU, con lo cual tenían un HPA que metía más pods, con lo cual luego minaban más. ¿Sabes? Un win-win. Efectivamente. ¿Sabes? En fin, pues descubrieron eso, ¿no? Pues bueno, ¿cómo podemos intentar solucionar eso? Network Policies, ¿vale? Que es otro objeto muy, muy, muy core de Kubernetes, a pesar de que también es relativamente poco conocido. O que no es el típico que se menciona siempre, ¿vale? Pero también es un objeto muy, muy core. Permiten definir reglas de red. Básicamente, no sé cómo lo definirías tú, Jorge, yo diría que básicamente es un firewall para Kubernetes, para pods. Yo diría exactamente lo mismo. ¿Qué es un firewall? ¿Vale? Permiten restringir o no restringir el tráfico entrante o saliente, es decir, podemos restringir tanto ingres como egres, ¿vale? Es decir, podemos evitar que el tráfico llegue a un pod, podemos evitar que el tráfico salga de un pod en dirección a determinados sitios, a todos los sitios, etcétera, etcétera. O sea, son bastante complejos, ¿vale? Y entendamos, salga de un sitio, no salga a Internet. Los Network Policy, cuando el tráfico entra de un sitio o sale de un sitio, puede ser al pod que está corriendo al lado. Podemos hacer esa limitación. Efectivamente, también nos ayudan, por ejemplo, volviendo a lo que íbamos antes de clústeres compartidos entre departamentos, entre equipos y demás, pues podemos tener un network policy para asegurar, por ejemplo, que los pods de un departamento no pueden acceder a servicios de otro namespace, que está de servicios de otros departamentos, aunque sea por error. ¿Va? O sea, en este caso no puede ser nada malicioso, ¿no? Pero puede haber algún error ahí, pues de este modo contribuimos a aislar todavía más aquellos pods que están dentro de un namespace, ¿no? Y al final un poco lo del mínimo privilegio, ¿no? Lo de, oye, deberíamos ser muy granulares ahí, es decir, evitar dar cualquier acceso que no necesite un pod para funcionar, no debería tenerlo en temas de networking. Efectivamente, deberíamos estar trabajando con lo mínimo. Si yo tengo una API y es una API REST que hace un cálculo y que no necesita salir hacia afuera, ¿por qué voy a permitir que el tráfico salga? Volviendo al ejemplo del Bitcoin, que es un poco absurdo, pero nos vale. Los pools de minado de Bitcoin lo que hacen es, se conectan a una web X y reciben los trabajos. ¿Cómo puedo proteger yo mi clúster para que eso no pase? Si yo limito el tráfico saliente, da igual que mi aplicación se vea comprometida. Cuando ese miner intente pedir trabajo al pool de minado, mi propio firewall del clúster va a decir, tú, esto no te dejo salir. Estamos dando una capa extra. Y aquí, efectivamente, puede sonarnos a la gente ya pues un poco más que nos hemos pegado con Azure, esto es un Network Security Group. Puede sonar, pero no, hay que tener en cuenta, el Network Security Group funciona a nivel de clúster. Aquí estamos dentro del clúster, somos capaces de delimitar el tráfico desde dentro. Podemos decir si tú sales o que nuestra aplicación solo pueda tener tráfico saliente hacia la base de datos que está corriendo en el namespace base de datos, por ejemplo. Exacto. O que el tráfico entrante solamente venga redirigido del namespace donde tengamos el ingress controller. De manera que garantizamos, si tuviéramos un modelo de autenticación a nivel en el propio ingress, garantizamos que el tráfico que venga desde fuera directamente no puede llegar. Solo permitimos el tráfico que queremos. Exacto. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos declarar una network policy. Sí, voy a volver a compartir. Aquí, por supuesto, hay mucho margen de mejora, hay mucha granularidad, estamos yendo a grano muy, muy gordo para dar una idea, pero básicamente yo puedo definir esta network policy donde le estoy diciendo que tengo todo el tráfico, que esta network policy es de tipo egress, es decir, va a aplicar sobre el tráfico de salida y como no le estoy definiendo ninguna regla, por omisión va a aplicar el mínimo privilegio. Es decir,
bloquear todo. Con lo cual, yo tengo aquí mi Network Policy, que en teoría me está limitando todo el tráfico de salida, y voy a comprobar si esto es verdad. Antes de eso, vamos a confirmar que estamos yendo tráfico de salida de mi aplicación Namespace App, cualquier pod, porque esto puede aplicar con selectores a nivel de namespace, pero también a nivel de pod. Es decir, yo puedo tener diferentes políticas de red para diferentes cargas de trabajo desplegadas en el mismo namespace. Y aquí, pues se nos había ocurrido una demo muy chula, que era desde diferentes namespace, pero creo que lo más sencillo puede ser hacer simplemente, voy a intentar actualizar apt update. Se me va a morir el update porque no puede salir. Y lo que voy a hacer, y espero que esto no me deje mal, me gustaría creer que va a ir como un tiro Esperemos. El cambio. Voy a borrar la Network Policy y ¡pum! Nada más borrarla, todo ha vuelto a funcionar. Es decir, el propio clúster, y a nivel, aquí ya depende de cuál sea el plugin de red que tengamos instalado, pero en este caso, a nivel de IP tables del nodo, se está encargando de bloquear el tráfico saliente y entrante. Por tanto, yo aquí tenía algo que me estaba reteniendo el salir. En cuanto lo he quitado, ya puedo salir a Internet. De igual manera, podría retener entrar o qué tipo de tráfico estamos controlando. Exacto. Entonces, la verdad es que es un objeto que debería ser un must en cualquier instalación de clúster productivo, ya ni te digo, pero es que incluso clústeres de desarrollo y demás deberían tener habilitado eso, ¿no? Porque también un poco o sea, al final es protegernos de dos cosas que son súper importantes en el mundo de Docker. Una es que muchas veces no se le presta mucha atención. Una es las vulnerabilidades que hay en las imágenes base que estamos utilizando, que esto daría para hablar largo y tendido, sí. Y demás, ¿vale? Porque al final partimos de nuestro código, de un from lo que sea, en un tag determinado, y a saber esto de dónde está cocinado y qué vulnerabilidades tiene, ¿no? Y del mismo modo que nos preocupamos por parchear los sistemas operativos en el caso de una infraestructura en IaaS y pues sabemos que tenemos que actualizar el sistema operativo, deberíamos ir actualizando las imágenes base. Pero bueno, esto, como digo, dará yo para otro, ¿no? Pero al menos nos ayudamos un poco a protegernos de eso y también de los errores de los desarrolladores, vamos, de errores que nosotros pues por error estemos accediendo a sitios donde no deberíamos poder acceder. Efectivamente. ¿Vale? Entonces yo creo que es interesante, pues bueno, que para usarlos, vamos, en todos sitios. Vale, voy a compartir y pasamos al siguiente punto. Casi hay que elegir los interesantes, porque como siempre nos va a quedar aquí contenido. ¡Oh! Ya. Bueno, rico no basta con parecerlo, ¿vale? Este es interesante, ¿no? Lo podemos mencionar así un poquillo, ¿no? Pero yo creo que es algo que cualquier persona que haya trabajado con AKS, en este caso con Availability Zones, se habrá encontrado, ¿no? Efectivamente. Aquí lo de OVH, para quien no recuerde, esos incendios de data center que ha habido, parece que nos queramos reír, no, por favor, hay gente que ha tenido mucha miseria con eso, pero es un claro ejemplo de por qué quiero Availability Zones. Azure y otros proveedores, pero en este caso hablamos de Azure, nos ofrece que nuestro clúster esté desplegado de manera equitativa entre las 3 zonas que pertenecen a una región. Es decir, cuando tú despliegas en North Europe, realmente hay 3 data centers. Por aquello de que la alta disponibilidad son 3, no 2. Esto, por si alguien cuaja. Hay 3 data centers, con lo cual nuestros nodos se pueden desplegar o todos en uno, o en 2, o equitativamente entre los 3. ¿Cuál es el tema? Que aquí echa la ley, echa la trampa y hay alguna cosilla. Los discos, cuando nosotros contratamos un disco en Azure, realmente es un disco. Nos lo podemos imaginar como si fuera el técnico de sistemas y pinchara un disco USB. No es así, evidentemente, pero nos lo podríamos imaginar. ¿Qué significa esto? Que si mi pod está consumiendo un disco, esto es importante, no un shared file, no SMB, no Samba, no un file share de un storage account, un managed disk, un disco de acceso único. Si estamos utilizando ese tipo de discos, tenemos que tener especial cuidado en que los pods se desplieguen en el mismo espacio de nombres, perdón, en la misma región donde está el disco. AKS es bastante listo y hace bastante bien su trabajo y va a priorizar el schedulear un pod donde esté el disco.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué hablamos de Kubernetes de ricos y de que no hace falta ser rico? O sea, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Si Exacto. nosotros no tenemos al menos 2 nodos por región, es decir, 6 nodos en total, como Por mínimo. availability zone, por availability zone. No por Efectivamente, región. perdón, por availability zone, 6 nodos por región, nos podemos encontrar en el caso de que vayamos durante cualquier proceso, tiremos uno de los nodos de la región y tengamos ahí un disco, por lo cual no vamos a poder crear un pod que se enganche a ese disco y vamos a tener problemas. Los availability zones son muy útiles si y solo si tenemos 6 o más nodos. Exacto. O sea, tienes que ser available dentro de la availability zone, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Tienes que permitir que si se cae un nodo por cualquier motivo dentro de una availability zone, quede al menos otro nodo para que el scheduler pueda coger los pods que estaban en el primer nodo e intentar meterlos en el segundo, porque los va a priorizar. ¿Vale? Porque es lo que comentaba Jorge, es decir, aquí ese no es tonto y es consciente de esa limitación que hay, de que un pod que se está ejecutando en un nodo que está en la availability zone 2 no va a poder acceder a un disco que haya montado un pod que esté en la availability zone 1. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hemos comentado. Soportamos uso de Availability Zone. Esto nos da más resiliencia, pero asegúrate de tener al menos 2 nodos, ¿vale? Porque si no... Y si son más, mejor. No vayáis luego cuando se caiga y le digáis, no, que me dijeron Eduard y Jorge que hacían falta 2 y le vayáis a vuestro jefe. No, es un mínimo. Mínimo de 2, porque ahí estamos hablando de ser rico, ¿vale? Cuando eres rico, 2... Vale, efectivamente, por lo menos 20. Que menos que 20. Efectivamente. Entonces, a ver, este es el escenario que comentaba Jorge, este es el escenario inicial, todo funciona bien, tenemos un stateful set con un MySQL vinculado con 2 ports, el 0 y el 1, vinculado con 2 PVCs que se terminan vinculados a 2 PVs que terminan siendo 2 discos, uno en la Availability Zone 1 y otro en la Availability Zone 2. ¿Qué pasa? Que si se nos cae este nodo, por cualquier motivo, se cae este nodo, este pod tiene que volver a ser recreado, o sea, el stateful set va a coger este pod, además estamos en un stateful set, con lo cual va a reutilizar el PVC, esa es la gracia de que eso sea un stateful set para engancharse al mismo storage que tenía el pod que está sustituyendo. ¿Vale? Y lo va a intentar priorizar en un nodo de la Z1, pero si no lo encuentra, pues lo va a poner en otro nodo. En este caso cae en este, podría caer en este, ¿vale? Supongamos que cae en este. Cuando se reutilice el PVC0, se va a intentar enganchar en el disco de la Z1, de la Availability Zone 1, pero nosotros estamos en la 3 y el pod se va a quedar en pending. ¿Vale? El disco USB está pinchado en un ordenador a 50 kilómetros. Efectivamente, ¿vale? Y entonces tú lo que vas a ver es que el pod MySQL 0 se queda en pod initializing, pero he dicho pending, creo que es pod initializing, se queda allí y cuando le das un describe, en la lista de eventos te aparece no puedo enlazar el disco bla 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 porque está en otra availability zone. No te dice porque está en otra availability zone. Te dice que no puede montar el volumen de persistencia. Con lo cual, ni siquiera es un error claramente descriptivo, como ya hablaste de ello también, que esta miseria ya la has pasado tú, Eduard. Yo lo sé que tú la has pasado. Es cierto, yo de hecho me di cuenta por eso, por ir de rico. Por ir de rico y no serlo, ¿vale? Es lo que me pasó, por eso digo, el rico no se puede parecer, hay que serlo. En esta vida las apariencias llegan hasta donde llegan, Jorge. O sea, efectivamente. Vale, y oye, un temilla más que tenemos que comentar así rápidamente, ¿no? De que yo solo le he dado a suprimir, ¿no? Hasta que te das cuenta de que solo le has dado a suprimir y que tenías el lens enchufado al clúster de producción. Uy, sin querer borrar el namespace entero. ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿no? Control Z, ¿no? Como hay Control Z ahí, ¿no? Que es lo que puede hacer. Creo que tenemos que dar 4 pinceladas súper básicas de RBAC, que debería ser otro must, ¿no? Que debería estar en todos los clústeres para evitar precisamente esto. Es que es la forma de protegerte de errores tontos, ¿no? Y al final somos humanos, cometemos errores, manejamos clústeres de producción. Bueno, ¿vale? Efectivamente. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo mi cuenta de administrador y una cuenta con menos privilegios. Normalmente trabajo con los mínimos privilegios necesarios, porque somos humanos. Te equivocas, donde querías poner add, pones delete. Exacto. ¡Hoy va! He borrado el namespace. En vez de create, me equivoqué, puse delete. ¡Oh! Vaya, no está el namespace de producción.
Exacto. Entonces, mencionamos una cosa súper rápida de RBAC y lo mostramos en vivo. Básicamente es autorización, qué roles, definimos roles y permisos de lo que puede hacer cada rol, que afectan no solo a usuarios como Jorge o como yo, sino también a pods, lo que los pods pueden hacer con la API de Kubernetes, ¿vale? Y mencionamos que AKS soporta autenticación contra Active Directory y la autorización puede ser con roles RBAC de Kubernetes, es decir, este RBAC que estamos diciendo es un objeto de Kubernetes, un conjunto de objetos de Kubernetes y forman parte de Kubernetes, pero AKS en concreto también soporta utilizar roles RBAC de Azure para administrar los permisos de usuarios y pods en el clúster. Efectivamente. Y la verdad que yo no lo he probado, pero estoy convencido que por debajo lo que hará será desplegar de manera transparente para ti los propios ficheros de Kubernetes. Probablemente. Yo la verdad Me tiro a la piscina, no lo he probado, pero juraría. No lo he visto, o sea, tampoco puedo opinar en este punto lo que hace, no lo sé. Hay que mojarse, joder, Eduardo. Si quieres te digo, por supuesto que podría, y así es, ¿sabes? En plan consultor. Podría hacerlo, si lo hace. Pero tu acento no es gallego, Eduardo. O sea, no me puedes decir depende. Sí puedo, y hasta me puedo beber una queimada mientras te lo digo. Si es necesario, ¿vale? Lo hago sin problemas, ¿vale? Nada, pues oye, mostramos el ejemplo de CEO rápido que tenemos montado y finalizamos ya. Finalizamos. Porque a alguien en la organización no le va a gustar. Efectivamente. Vale, vuelvo a coger la cámara y muy rápidamente, antes de enseñar lo que es el RBAC, vemos que hablábamos antes en la demo, decía que iba a haber 8 nodos, pues ya lo sabía porque lo había probado. Aquí se ve que como la aplicación está requiriendo mucho... Espera, que no estás compartiendo, Jorge. Creo. Ah, perdón. A ver, ahora, ¿comparto? Ahora sí, perfecto. Vale, estábamos comentando que había 6 nodos, como hemos salido en Meneame, pues hemos crecido mucho y nuestro clúster ha crecido en consonancia o en concordancia, simplemente como tema. Aquí, hablando de RBAC, pues yo tengo esta segunda aplicación, que esta segunda conexión, que no está como administrador, donde yo de primeras solamente veo el namespace de aplicación, porque es el namespace al que un operador del clúster me ha dado acceso. Y en este caso, para que la demo sea muy clara y veamos lo borré sin querer, solo tiene acceso de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría venir y decir, no, mira, lo quiero borrar todo, y lo único que voy a tener es una colección tremenda de errores que me está diciendo, por favor, que no puedes borrarlo, forbidden. Esto puede parecer que es solo de Lens, pero no. kubectl, delete pods, -n, app. Y aquí, pues, me he equivocado, delete pods, perdón. Aquí creo que había que poner all. _all. Ya me ha dicho que... Sí, pero ya te dice que no tienes permisos. Que está. Con lo cual, ya lo estamos viendo. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en que hemos puesto unos objetos, que los tengo por aquí muy rápidamente, RBAC, donde hay una serie de objetos en el clúster, que son estos que aquí ya, que ojo, hay muchos que ya nos va a desplegar AKS cuando le decimos queremos Kubernetes en el clúster, queremos RBAC habilitado. Son diferentes roles donde pues yo puedo entrar, estos son los role bindings. Por ejemplo, el que hemos visto es el de Viewer, que está aquí, el de View, que nos va diciendo por cada una de las APIs qué permisos hay. Y lo vamos a poder decir, pues quiero permitir update, quiero permitir patch, quiero permitir get, vamos a ir jugando con qué permitimos a quién y en qué namespace. Los permisos pueden ser globales o asociados a un namespace. Es lo que se llama roles y cluster roles. Y lo vamos a unir mediante role bindings o cluster role bindings. De este modo, vamos a ir pudiendo controlar quién accede a qué dentro del propio clúster. Esto, básicamente, no estamos obligados a crearlo todo nosotros. De hecho, yo aquí lo que estoy haciendo es, como el clúster está desplegado con integración con AAD, que es la integración por defecto que ofrece, aquí ya muy rápidamente, para añadir una integración administrada, que es la recomendación, basta con añadir estas líneas. Es un check que tú marcas al desplegar desde el portal de Azure. Esto es maravilloso y te dice, bien, dime qué grupo de usuarios, usuarios de Active Directory quieres que sean los administradores, con lo cual te simplifica.
Y ese grupo de usuarios lo que va a hacer es, va a crear un role binding, que es este, que lo único que está haciendo es lo que estoy haciendo yo, pero uniéndolo a un rol con más privilegios. Es decir, está cogiendo esto mismo, está cogiendo el identificador del grupo que le hemos dado y está haciendo una unión entre el grupo de AD y el role binding. Como yo cuando entre me va a pedir hacer un login en Active Directory, en Azure Active Directory, va a saber quién soy y me va a asignar los permisos concretos. De este modo, podemos garantizar que quien entra a un lugar tiene acceso para ello, porque es un caso habitual en el que los desarrolladores del equipo A, equipo B, no necesariamente tienen que poder editarlas. Exacto. Y creo que ya que nos estamos pasando, así que el último punto igual nos lo saltamos, ¿no, Eduard? Sí, el último punto tenía que ver sobre HPA, ¿vale? Y pues nada, mencionar esto de ahí, que tienes que poner peticiones de recursos, que si no las pones el HPA no hace nada y que hay un objeto que es el limit range, ¿vale? Que si acaso lo dejamos para deberes. Efectivamente, que como para que la gente le suene, te permite definir máximos, mínimos y valores por defecto para los recursos. Porque vale, si no, sin recursos no escala el HPA. Exacto, y al final es un poco volviendo a lo que decíamos de infraestructura y desarrolladores, ¿no? Pues es como el default, ¿no? Oye, si no pones nada, pues vas a tener esos límites, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero vale, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque es lo que tú dices, Jorge, creo que al final nos pasaremos. Y oye, pues de nuevo, damos las gracias a todos los sponsors y nada más. La presentación pones para que se vea... Bueno... ¿Te refieres a esto? Claro, para que se vean, lo comparte, para que se vean los sponsors, porque gracias, sin ellos esto no sería posible. Al final. Perfecto, que no estaba compartiendo, ¿no? ¿Te refieres a esto? No estabas compartiendo. Vale, muy bien, muy bonito. Efectivamente. Vale, pues ahí. Muchas gracias a todos los sponsors, ¿vale? Que sin ellos no sería posible. Y nada, lo dejamos aquí, si te parece, Jorge. Perfecto. Ha sido un placer, como siempre. Lo mismo digo. Cosa a preguntar. Exacto. En Discord o en el chat o donde sea. Perfecto, hasta luego. Agur. Tienes que parar la grabación. Stop.